¿Vamos? Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Ya todos se presentaron. Bueno, yo soy Jorge Neris, pastor de este lugar. Tengo acá la última frase del sábado pasado y decía que un cristiano ha madurado cuando entiende que perfección no es un ataque, sino es un acto de amor. O sea, perfeccionar a los santos no puede ser un ataque. No, es un acto de amor a la vida del cuerpo, de eso se trata. Estos días he escuchado a un pastor que me gusta mucho oír, Paul Russell se llama, y él dice que tenemos el privilegio, los que podemos compartir e impartir la palabra, tenemos el privilegio porque tenemos el tiempo asignado por Dios, y es como los mineros, ¿no? No todos entran a buscar joyas, pero hay mineros que se pueden meter, introducir, para sacar a la superficie las joyas que después los otros van a disfrutar. De alguna manera la tarea del pastorado es esa, disfrutar el tiempo que tenemos para poder introducirnos. No todos lo pueden hacer. Entonces yo agradezco eso, me gustó de que tengo ese tiempo para preparar, para profundizar, para sacarlo lo que Dios ya dejó listo, pero que bueno, que hay que sacarlo a la superficie, de eso se trata, ¿no? Y esta jornada de la palabra, como hablamos, tiene que ver con esto, con ir siendo perfeccionados de aquello que desconocemos. Y en esto ya arranco, cuando las personas nacemos con una ignorancia natural. O sea, nadie nace sabiendo nada. ¿Vieron el dicho? Nadie nace sabiendo. Y es cierto, porque naturalmente tenemos una ignorancia y para eso tenemos padres que van a tratar de ir sacándonos de esa ignorancia que tenemos como niños, ¿no? Esa es la idea de los padres, para que podamos caminar en la vida lo más acorde posible. Eso hablando casi en lo natural, ¿sí? En lo natural tiene que ver con eso. Y eso tiene que ser también en tiempo y forma. No podemos tener 15 años y no saber decir gracias, ¿se entiende? O sea, hay una madurez que se va dando por causa de la vida y de la atmósfera donde vivimos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los padres. Yo creo que igual esa primera etapa de ignorancia que tenemos cuando niños es un sistema de protección de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? El de no conocer todo aquello que nos puede afectar porque no hemos madurado, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante. Es parte de una ignorancia natural en nosotros y necesitamos eso, ser guiados en propósito, en forma y en destino. Y para eso están nuestros padres. Y ellos forman un ámbito, ellos tienen un ámbito, nuestro hogar es un ámbito de perfección. Cuando nacemos como niños, los padres están para eso, para guiarnos, para formarnos, para que podamos ser insertados en la sociedad y no ser unos cavernícolas, ¿sí? Vamos cumpliendo eso. Por eso que cuando somos añadidos a la vida de la fe y de la iglesia, también tenemos una ignorancia. Ignoramos, ¿sí? No de la parte despectiva, sino de que ignoramos muchas cosas, ¿sí? Yo cuando comencé a caminar la vida de la fe, yo lo único que sabía es que parece que los que estaban en esos lugares llamados iglesia estaban todos locos, ¿no? Que gritaban, eran los que tenían tiempo para estar ahí, ¿no? Uno decía, estos no trabajan, bueno, todas esas cosas que uno piensa cuando ignora, ¿no? De alguna manera, hasta que empecé a entender. ¿Por qué? Porque empecé a caminar en esa vida de fe, ignorando un montón de cosas, pero hubo padres, ¿sí? Hermanos mayores que me fueron guiando, me fueron mostrando cómo era el protocolo de caminar en esa vida de fe. Y eso es lo que produce la iglesia. Por eso decimos que en lo natural, a ver, no podemos hacer mucho por lo que ignoramos. Vamos creciendo y vamos saliendo de esa ignorancia. Más que eso no podemos hacer. Pero
cuando vamos avanzando en la vida, desde muy niños ya vamos aprendiendo cosas muy profundas y muy prácticas para la vida en comunidad, que lo necesitamos tener. Por eso es que cuando somos enviados a la escuela, cuando nuestros padres nos envían a la escuela, no vamos ignorando todo. Ya el ámbito de la casa nos preparó para que podamos ser insertados en la escuela. ¿Se entiende? Hay un proceso de trabajo, hay una tarea de los padres para que no entremos con una total ignorancia a la vida de la escuela en este caso. Y esto lo hacemos porque mucho de lo que podemos vivir y expresar en esos primeros años de vida lo hacemos por repetición. No es que nos ponemos como niños a decir, a ver cómo me tengo que comportar un libro y leo cómo debo de comportarme en el colegio, cómo debo comportarme con mis padres, sino que lo que yo veo en la casa, en la atmósfera, es lo que me empieza a instruir. Por eso es que la primera salida de un aspecto de ignorancia tiene que ver con lo que vamos repitiendo. Vamos repitiendo, se saludan en la casa, yo saludo, se da gracias en la casa, yo doy gracias. Ahí es algo repetitivo que se va dando. Entonces, cuando yo voy a algún lugar llamado el colegio, no soy, como decimos, alguien ogro, sino que ya tengo una formación, ¿sí?, que me permite ser parte de ese ámbito. Pero esa formación tuvo lugar en una atmósfera llamada la casa, el hogar, la familia. Entonces, cuando yo tengo casi la mayoría de las veces una atmósfera donde puedo ver ese salir de la ignorancia de muchas cosas básicas, me permite encajar en los ámbitos que siguen. En este caso, en el colegio. Y lo mismo pasa en la vida de la fe. Si yo he convivido en una casa con una atmósfera dentro de todo normal, estable, equilibrada, donde las personas que la habitan tienen cierta condescendencia, se hablan, hablan todos los temas, son respetuosos, ¿sí? Se tratan de entender. O sea, esa persona lo que va a arribar a ese próximo va a ser una persona con un equilibrio que no va a tener una persona que no tenga un ámbito así. No digo que siempre sea así, pero la mayoría de las veces es así. Una buena atmósfera en el primer inicio de nuestras vidas va a producir un ser humano más acorde a lo que se va a adaptar, ¿sí?, en lo que sigue de la vida. Es por eso que en la vida de la fe, o sea, si nosotros hacemos esta ecuación, una buena atmósfera de nacimiento y de crecimiento va a dar como consecuencia una persona bastante estable y equilibrada, ¿no? O sea, si yo tengo una persona que desde niño se llena de caprichos, todo lo que él dice quiere hacer, cuando yo lo llevo al colegio, lo primero va a decir, papá, ¿quién crió este salvaje? O sea, va a haber algo, ¿ven? Entonces, en la vida de la fe pasa lo mismo. En la vida de la fe es muy importante la atmósfera con la que se encuentran los que son añadidos a la vida de la fe. Llegan con cierto grado de ignorancia, de ignorar un montón de cosas. Entonces, creo firmemente que la vida congregacional debería de ser lo mismo. Una atmósfera de gente equilibrada, en amor, madura, o sea, esto es la iglesia, ¿sí? En donde esos nuevos nacidos comienzan por repetición, no porque le dicen, cómprate una Biblia, empezá a leerla, empezá a leer esto, empezá a escuchar. No, 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 no. Por repetición. Lo primero que la criatura necesita ver es lo que hacen los mayores, los que hacen los más responsables, los que hacen los que ya han madurado a esa vida. Entonces, por repetición, eso va a ser la mejor enseñanza que puedan llegar a tener. ¿Ve? Es la repetición. No tengo que aprender nada de lectura. Sí, es importante.
Pero vemos que el leerse toda la Biblia no ha servido de mucho a muchas personas, pero sí el poder repetir o reflejar lo que veo en aquellos que han madurado la vida. Por eso es tan importante la vida de la iglesia con personas que han madurado esa vida. ¿Ven? Ese es el ámbito y la atmósfera que va a generar un lugar propicio, como dijimos alguna vez, un útero sano para que la criatura pueda fluir y nacer, ¿sí? Como debería de nacer. Cuando las personas nacen en la iglesia o en la congregación, por así decirlo, todo el ambiente debe de estar preparado para esos nuevos añadidos, sin lugar a dudas. Tiene que estar preparado, ¿sí? Decíamos que cuando una criatura va a nacer en el quirófano, no están comiendo, no está todo el piso sucio, o sea, está todo aséptico, está todo limpio, está todo higienizado para que esa criatura nazca y ningún virus ni nada raro se meta en su vida, ¿sí? Y le genere complicaciones. De la misma manera debe de ser la iglesia. La iglesia debe ser un lugar aséptico, un lugar limpio, un lugar con personas que amen el nacimiento de esas nuevas personas que en un principio vienen salvajes. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a la vida del Evangelio sin ningún conocimiento, y éramos así como medio salvajes. ¿Sí? Algunos siguen siendo, pero para eso se trabaja, para que dejen de ser. Y es como en la vida natural. Vieron que las criaturas cuando nacen no están pensando que el papá o la mamá se levantan a las 5 de la mañana. Ellos lloran a cualquier hora, o sea, quieren comer a cualquier hora, no le importa, no tienen contemplación. Porque es así, naturalmente ignoran un montón de cosas. Luego van madurando, van entendiendo, ¿sí? Van entendiendo la responsabilidad, el amor de los padres, el lugar que tienen en la casa, se van madurando a eso. Como dice el apóstol, cuando terminan de madurar, se van. ¿Eh? Ahora, este primer nivel de ignorancia, como decimos, puede ser sacado primeramente desde el amor. El primer nivel de ignorancia de las personas no se saca porque la palabra dice. No, es desde el amor del ámbito, de la atmósfera, ¿sí? Como pasó ahora con Mayra. Mayra, bienvenida, qué bueno. Nos dijeron, Mayra, ¿conocés la Biblia? ¿Ve? Porque ya Mayra dice, este un lugar, están todos locos esto, ¿no? No, se habló, se nos presentó, porque de eso se trata la iglesia. Se trata de una comunidad de fe que se transforma en una familia, ¿sí? En donde todos se supone portamos al mismo Dios y ese mismo Dios, a través de su carácter, de su forma, de su vida, más allá de que somos todos diferentes, pero tenemos un mismo sentir y una misma vida que nos habita. Por eso es que primero el primer paso es desde el amor. Es conocernos, yo hay veces he visto en lugares que las personas llegaban por primera vez y se ponían en un rincón y no las saludaba nadie, no las iba a ver nadie le preguntaba cómo se llamaba y esa persona se siente como muy rara. Decía, acá, ¿ven? Entonces la iglesia tiene que ser eso, como primeramente esa gran familia que lo primero que empieza a quitar ignorancia es el amor. El amor de las personas, lo que fluye, ¿sí? Lo que hablamos siempre de lo que vemos, lo que percibimos, pero también el Señor nos dio un olfato, ¿sí? Para oler. ¿A qué huele? ¿Huele a Cristo? ¿Huele a amor? Porque también es parte de un sentido que nosotros no hemos desarrollado en el mundo espiritual. ¿Sí? Oí, sentí, vi, pero dice que somos olor fragante. No tiene que ver ni con lo que vemos, ni lo que tocamos, sino con lo que olemos. Si podemos desarrollar eso, sería interesante, llegar a un lugar y nos podemos encontrar con un montón de olores, pero bueno, de ahí es discernir. Pero hay. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Bien.
Decíamos que este primer nivel de ignorancia, de que ignoramos, tiene que ser sacado por el amor de los que ya han madurado esa vida de fe. No es que vamos y atacamos bíblicamente a la persona. No es que, no, oímos. Ah, claro. Después sabemos, o sea, es como el médico. El médico no nos ve y nos dice, claro, no, nos escucha. Primero nos escucha lo que tenemos, lo que, ¿sí? Y ahí es donde después el médico saca conclusiones. ¿Sí? Hay veces nosotros vamos con una forma y el médico, que es el profesional, que la mayoría de las veces sabe o debería de saber, ¿sí? Nosotros llegamos al médico y la verdad que yo no sé por qué estoy allí, porque yo, pero por algo estás acá. O sea, hay algo que está pasando. Entonces el médico ya tiene ¿sí? Pero nosotros, él nos escucha. Él primero nos tiene que oír, ¿no? Y de ahí él saca su diagnóstico. Lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Oír a las personas, saber en qué están. O sea, a esta altura nos damos cuenta que una vida sin Dios, ¿sí?, no nos puede escandalizar por nada de lo que haya vivido, por nada de lo que haya hecho, por nada de lo que esté viviendo. No nos debería de afectar, sino oírlos y después en amor tener de parte de Dios lo que la persona necesita. Eso es parte de la iglesia, pero esa primera ignorancia se sale desde el amor de los que ya han madurado la vida de fe. Por eso es tan importante estas jornadas donde, entiendo, ¿sí? Cuando de ahora en más, la próxima vez llega a venir alguien nuevo, yo sé cómo debo de actuar. Saludando, en amor, preguntando, sabiendo que teniendo el tacto necesario y el olfato necesario para saber cómo es la persona, si la persona no es de mucho hablar, si es de tratar de no ser cargoso, de no ser insistente. Todo eso va armando la atmósfera para que las personas en ese primer impacto ya se vean abrazadas, no por una asociación, no por algo que por ahí desconocen, pero que ese algo es Dios mismo, operando a través de la vida de los santos. Esa es la idea de la iglesia. Entonces, fíjense en que cuando nosotros en lo natural nace una criatura y hay un protocolo en la atmósfera de la casa, ¿sí?, que se genera por el nacimiento de la llegada de ese nuevo a la casa. Baja la tele, no corras esto, no griten, armamos. Y en la iglesia hay veces eso no pasa. No tenemos ese cuidado como en lo natural. En la iglesia debe de haber ese cuidado. El nuevo nacido no puede escuchar gritos, no puede ver discusiones, no puede ver malos entendidos, porque recuerdan que él imita, el nuevo va a empezar a imitar. Está permitido. Si yo lo vi al hermanito discutiendo si yo lo vi al hermanito hablando mal del fulano, entonces, ¿qué es por repetición? Y se cría por repetición. ¿Ven? Entonces, cuidamos los silencios, cuidamos la limpieza. Bien, llegó una criatura y hay que tener todo limpio. Antes entraba el perro, ya el perro no entra. Porque ensucia el piso, contamina, qué sé yo. Tener ciertos cuidados. Desinfectamos. El bebé, miren cómo es en lo natural. El bebé llora y la madre sabe por qué llora. Le duele la panza. Ahora está llorando porque quiere comer. Ahora está llorando solo porque quiere llorar, me quiere molestar. Pero la madre solo sabe eso, porque cuida ese aspecto y está claro. Y eso nos debe, llora, se hizo caca, clavado. Así debe de ser el ámbito de la iglesia en el primer momento. Teniendo los silencios, teniendo la limpieza, teniendo el cuidado, entendiendo cuando llora, entendiendo cuando se hacen caca, no cuando hacen, que es lo mismo, tiene gasecitos, todavía no se hizo caca, pero ya tira olor. Poder entender eso, a eso fuimos llamados, para eso nos preparamos, para que eso siga siendo. Si es en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Tener ese cuidado.
con los que van a nacer o los que están naciendo. ¿A qué estoy invitando? A esto, a que como congregación podamos entender que necesitamos ser parte de una generación entendida en que la atmósfera debe estar preparada primeramente en el amor. De que hay gente que va a llegar y va a nacer de nuevo, que es los que Dios está preparando para que nazcan de nuevo. Es como el que busca, che, ¿dónde te atendieron bien en el nacimiento? Uno no va a cualquier lado. No, ahí tuve una experiencia malísima. No, me trataron mal, me hablaron mal, no dejaron pasar. O sea, todo eso lo vamos viendo. Ahora, cuando en un lugar te atienden bien, te reciben bien, te cuidan, dices, wow, ese es el primer inicio. Así debe de comenzar. Por eso es que nosotros necesitamos que los primeros nacidos experimenten eso. Porque eso nos va de alguna manera a garantizar que esas personas, al próximo ciclo que le toca añadirse, van a estar preparadas. Porque se los cuidó, como debería de ser, para pasar al próximo nivel. Porque la razón del ser de la iglesia, o sea, en términos finales, la iglesia en términos finales, es que continuamente tenga la añadidura de nuevos nacidos. Eso es la iglesia. La iglesia está para eso, para que haya un continuo nacimiento de nuevos añadidos. No esperar a ver, ¿por qué? ¿Por qué esperar a que no vienen? Bueno, tenemos que conformar un ámbito donde Dios diga, listo, ahí nacen bien. O sea, ahí se los cuida en el nacimiento, ahí se los ama en el nacimiento. Imagínense que de gente que estaba, como cuando nosotros llegamos al camino del Señor, ¿cómo estábamos? Según la Biblia, muertos. ¿Muertos a qué? A la vida espiritual. O sea, desconocíamos la vida espiritual, esa muerte teníamos, hasta que llegamos al Señor y en ese nacimiento, a través de ese amor que genera la atmósfera de la iglesia tiene eso, está preparada para eso. La iglesia del Señor está preparada para eso, ¿sí? Tiene todas las herramientas para eso. Entonces, ingresa un muerto y resucita una persona en Cristo. O sea, quizás hay veces las palabras es como que van muy rápido, pero necesitamos entender, tener la paciencia y decir, wow, entra una persona que estaba muerta, espiritualmente, por supuesto, pero nace a una vida nueva. O sea, eso es extraordinario. Por eso necesitamos entender desde esa perspectiva lo que Dios hace a través de su iglesia. Produce esos nuevos nacimientos y resucitan ¿a qué? A la vida del Señor. Una vida que nos va ordenando y nos permite tener una visión muy amplia de lo que es el mundo en el cual vivimos y de cómo nos vamos a manejar. Es un poco lo que dije al principio. Crea la atmósfera para que cuando esos muertos que ingresaron resucitaron a la vida del Señor y vuelvan al mundo, pero ya enfocados y con un protocolo de la casa donde nacieron. ¿Se entiende? O sea, no es que sale de nuevo un mismo salvaje. No, sale alguien transformado, pero que de a poco va siendo transformado. No es el primer día llega y sale allá con una aureola así y todo, uy, mira, Cristo volvió. O sea, no, o sea, es una persona que va produciendo cambios. No es de un día para el otro, sino que va produciendo cambios. Ahora bien, de la misma forma, a ver, imagínense, si yo pongo una fábrica, sí, y en esa fábrica la gente empieza a ver que ingresa madera, ingresa hierro, ¿no? Camiones de madera y camiones de hierro. ¿Cuál es la idea? De que eso que entró produzca algo y sea transformado. O sea, ¿qué debería de salir? ¿Madera y hierro de vuelta o debería de salir muebles? Es lo mismo. A la iglesia ingresa un producto, ¿sí? De madera o lo que sea,
y sale algo transformado. No sale lo mismo. No es negocio, ¿sí? Que entre madera y salga madera. O sea, ¿cuál es el negocio? Entonces, la iglesia se trata de eso, de que lo que ingresa sea transformado y sea visto como algo diferente. Y digo, wow, mira todo lo que ingresó, pero mira lo que ahora salió. ¿Sí? Es muy práctico, pero ese es el producto final, o como dicen muchas veces en la empresa, residual. Si entra madera, si entra hierro, lo que debe de salir es algo que tiene esa sustancia, ¿sí? Que tiene ese compuesto, pero que manifiesta otra forma, que manifiesta otra dimensión, otra estructura. Por eso es tan importante que la iglesia es eso. La iglesia no es que ingresa gente y sale gente de la misma manera, sino que va siendo transformada. El producto residual no es lo que entra, sino lo que sale. Por eso decimos que es esto. ¿Qué recibimos? Recibimos personas, como éramos nosotros, en estado salvaje, ¿sí? De madera. Pero cuando salen con una nueva forma. Salen de una manera que es más, ahora son una solución para otros. Si entra un tirante, ¿de qué te sirve? Y de muy poco, pero es que si de ese tirante yo hago una mesa y ya tenemos algo que nos va sirviendo. Es una mesa, pero ya sirve, ya me solucionó un problema. Una gran diferencia. Por lo tanto, la iglesia debe tener claridad en cuál es el producto final que debe de salir. Si nosotros queremos que simplemente la gente se vaya contenta de nuestros cultos, porque hay buena música, porque hay un buen ámbito, porque el lugar es lindo, porque el lugar es amplio, porque tiene pantalla, porque tiene luces, o sea, y se va feliz por eso, lo que yo no estoy haciendo es la producción final que Dios está demandando. El producto final de la iglesia es hombres y mujeres transformadas, quitadas de la ignorancia inicial en muerte para una vida de resurrección plena en Cristo. De eso se trata. Eso es la iglesia. Todo lo demás no es la iglesia. Si nosotros tenemos que tener un lugar para entretener a la gente, para ser humoristas, para que la gente se sienta bien, eso no es la iglesia. Lo decíamos. La iglesia es un lugar donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra. Si la podemos pasar bien, mejor. Pero lo que nosotros necesitamos que salga como producto son hombres y mujeres transformadas que sean una solución. Así sean una mesa. Así sean algo básico. Pero la madurez y el entendimiento que van a ir teniendo, la estatura y la medida a la que tienen que arribar, que es Cristo mismo, va a ser, ¿sí?, una solución mayor. De eso se trata nuestras vidas. Entonces, la iglesia es un organismo vivo que está capacitado con la tecnología para convertir un muerto en Cristo. ¡Wow! Eso suena bárbaro. Y es así. Un muerto, convertirlo en Cristo. Sí, ¿por qué? Por el carácter, por la forma, porque lo que va madurando en esa atmósfera de fe que es la iglesia, lo va transformando. Primero dijimos por imitación, porque veo, o sea, me tengo que amoldar. O sea, hay un amor tan grande, hay personas tan respetuosas, hay personas tan amorosas, sí, o sea, no puedo ser tan desgraciado. O sea, me tiene que ganar ese espíritu de lo que es la iglesia y me va a transformar primero por lo que veo, por imitación. Entonces, entender y asimilar, esto es vital, entender y asimilar. ¿Por qué? Porque la iglesia si no parece siendo algo subjetivo. Entender, ¿de qué se trata la iglesia? Entro muerto, salgo resucitado con una vida en Cristo, ¿sí? En donde empieza a cambiar todas mis formas, ¿sí? No es que salgo mejorado, no es que me dan un toque de pintura y salgo de otro color. No. Salgo transformado verdaderamente. O esa es la idea. Por eso entender y asimilar es tan importante. Porque decíamos
que la iglesia se vuelve algo subjetivo. ¿Y esto qué tiene que ver? Y es lo que nosotros creemos. Lo subjetivo es lo que nosotros creemos. A ver, voy a empezar a ir ahí, porque escuché que ahí dicen que Dios te soluciona los problemas. Ya eso es una mirada subjetiva. Y si Dios dijo que soluciona los problemas, o sea, Él dice eso. ¿Quién lo dijo? Y lo dijo alguien que subjetivamente pensó en la iglesia. Pensó que la iglesia es eso, un lugar donde se solucionan los problemas de la gente. Claro que pasa eso, pero no es que Dios está abocado a solucionarle los problemas a la gente, sino que nos va dando la vida del Hijo, que es ordenado, que es respetuoso, que ama al Padre, que cumple su voluntad, que es obediente. Claro, entonces todas esas características nos van sacando de un problema, lo decíamos los otros días. Si yo salgo a la calle, respeto los semáforos, respeto los carteles, saludo a la gente, compro y pago, o sea, ¿cómo me debería de ir en la vida? Bien. Ahora, si yo hago todo lo contrario, no respeto los semáforos, no pago lo que compro, no saludo a nadie, no soy respetuoso, y no me va a ir tan bien. Es práctico. Entonces, el cambio y la transformación de un muerto a una resurrección en la vida de Cristo produce cambio beneficioso en nuestra vida. Claro que sí. Claro que hay cosas que van a empezar a solucionarse por causa de esa transformación. Pero la transformación viene para algo mayor, no para solucionar nuestros problemas. Pero en un principio entendemos eso. Por eso es que tenemos que tener el amor y la capacidad, los que ya hemos madurado, en entender esa postura inicial, pero rápidamente sacar a las personas de la subjetividad de por qué van a la iglesia. Siempre lo decimos, llegamos a las reuniones o nos congregamos en las congregaciones o iglesias, no porque no tenemos nada que hacer y dijimos, vamos a darle una mano al pastor ese que está ahí. O sea, no, llegamos porque hemos tenido alguna situación, o porque nacimos en el Evangelio. ¿Sí? Esa puede ser la otra. Dani, buen día. Fíjense en que hoy hay un montón de personas que no se congregan por la subjetividad de lo que es la iglesia. ¿Sí? No se distraigan, por favor. Saludamos a Dani, listo. Hay personas que hoy no se congregan por la subjetividad que han adquirido de la iglesia. No, porque desde que empecé a la iglesia me empezó a pasar esto. Y Dios dice, yo no tengo nada que ver, porque vos tenés un pensamiento de lo que debería de ser o de lo que te debería de pasar que yo nunca dije. Entonces hoy hay mucha gente que no se congrega en un lugar porque subjetivamente cree cosas que Dios nunca le dijo. No voy a ir porque no hay amor. Bueno, primero, ¿qué es el amor y cuál es el amor que vos estás esperando? Entonces, subjetivamente es muy erróneo ver la iglesia. Por eso es que tenemos jornadas como esta, donde tenemos que entender y madurar de qué se trata esto, para no andar ternereando en la vida. ¿Saben lo que es eso, no? Ternerear. Ternero, anda llorando por cualquier cosa. No, claro. Va a llegar la hora en que va a pasar esto. Voy a vivir esto, voy entendiendo porque la palabra me va sosteniendo. Por eso hablábamos días atrás de la importancia de la teología, de lo que Dios dijo, de lo que Dios como naturaleza es, no de lo que yo creo o pienso, sino de lo que Dios es. Entonces, digo que mucha gente conecta con las congregaciones, pero con las expectativas equivocadas. ¿Ves? Claro, si yo me congrego, soy una persona que se congrega, y tengo un conocido, tengo un familiar, tengo un amigo, tengo alguien que conocí que me dijo, no sé, ya no quiero vivir, ya no sé lo que...
tenés que venir conmigo. Vas a ver cómo se te solucionan todos los problemas. Tenés que venir conmigo a la iglesia. O sea, ¿es sabio lo que está diciendo la persona? Tiene buenas intenciones, pero no es sabio. Yo primeramente tengo que sentarme, oírlo, y se supone que si he madurado la vida de la fe, tengo una respuesta de parte de Dios para esa persona. ¿Ven? Para quietar lo que está viviendo, para luego ir en amor sumándola, sí, a lo que Dios va a producir en su vida. ¿Ven? No, tenés que venir. Vas a ver cómo... Y hay algunos que son más bestias. No, vos tenés que venir. Vas a el pastor, te va a orar y todo se te va a ir. Es como que es mágico. O sea, no es así. Bueno, hay personas... ¿Por qué? Porque no hay una teología. No hay una teología clara. La gran mayoría de las personas invitan a las personas porque parece que mágicamente Dios va a hacer algo en su vida y ya los problemas que tienen no lo van a tener más. Y eso es una mentira. Pero hay personas que por ignorar la teología, porque tienen una idea, a él le pasó. Llegó un día a la iglesia y justo el pastor le oró y pegó que, bueno, consiguió un trabajo. Y para él es eso. La iglesia es un lugar donde vas y te solucionan el problema. Eso es una mirada subjetiva de la iglesia. La iglesia no está para eso. ¿Que eso te pueda pasar por consecuencia de la obediencia a lo que Dios quiere? Sí, por supuesto. Claro que va a ser así. Pero la mirada subjetiva de lo que es la iglesia o de lo que debería de ser para mí es un grave error para la madurez y para quedar afianzados y salir de la ignorancia con la que llegamos. Por eso necesitamos estas jornadas como tenemos. ¡Pum! Estamos claros. La iglesia se trata como fábrica final, lo que tiene que tener como producto es un creyente entendido, obediente a Dios, manifestando las características de aquel que lo llamó. ¿Sí? No porque le pone ganas, sino porque ya por naturaleza se le fue adosando a su vida. Es parte de su sustancia. Ahora, ¿qué es una falsa expectativa? Hablando de esto de lo subjetivo. Una falsa expectativa es una semilla de frustración. ¿Sí? Usted sabe que la frustración no existe. La frustración se genera. ¿No? ¿Vieron? Pues las chicas, yo siempre defiendo a las chicas. Las chicas se ponen de novia. ¡Ay, pero es re lindo! Pero te faja. Pero es re lindo. ¿No? Pero yo creo que se le va a pasar. No se le va a pasar. Entonces, cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa? Una frustración. Pero que se dejó crear. Fue una semilla que yo dejé entrar y que se generó y yo creí que iba a ser bueno. No. En la iglesia pasa igual. Llego y creo que ahí, porque, claro, no decimos, bueno, pero eso ya no nos pasa a nosotros, pero hay gente que sí le pasa. Que quiere llegar a ese lugar y no, yo sé que ahí Dios va a hacer cosas maravillosas y Dios me va a prosperar y Dios me va a bendecir y se me va a solucionar y de repente no empieza a pasar. Claro, porque no estoy de alguna manera entendiendo todo lo demás, todo lo que espiritualmente se necesita para madurar a esa vida, tener ese olor a Cristo. Y recuerden que el Padre al único que huele es al Hijo. Si yo no empiezo a tener el olor al Hijo, Dios dice, no está el Hijo. Entonces, la madurez y el entendimiento que produce la vida de fe nos va dando un olor grato al Hijo. El Padre lo reconoce y el Padre lo beneficia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De otra manera, no. No es porque llora, no es porque se queja,
No es porque va a todas las reuniones, no, es porque se volvió obediente y entendido a lo que fue llamado. Ah, claro, yo nací en este mundo, y yo creí que fue porque mis padres tenían un anhelo ferviente de tenerme. Sí, pero antes que tus padres, ya Dios te había pensado antes de la fundación del mundo. Ya. Ah, entonces ya lo pongo en un segundo lugar a mis padres. Los amo, son maravillosos, pero quien me dio lugar en este mundo para tener esta vida es Dios. O sea, si estoy creyendo en ese Dios, ¿no? Entonces ahí cobra otra dimensión mi vida. Cobra una dimensión totalmente diferente. ¿Ven? Ya bajo a mis padres del pedestal, los pongo en un segundo lugar del podio, ¿sí? Ya no son mis ídolos, sino que Dios pasa a ser el principal en ese lugar. Entonces voy cobrando dimensión, ¿eh? Voy cobrando madurez y entendimiento. ¿Mm? Ahora, fíjense, y es bien importante esto de, como decíamos, de no estar en una expectativa falsa o en una falsa expectativa. Cuando la expectativa no es correcta, se convierte en una gran frustración. O sea, cuando llegan las personas, primero es en el amor. ¿Recuerdan cómo empezamos? Amamos a las personas, cómo están, qué bueno verte, qué te está pasando. Vamos a estar orando, vamos a estar declarando, los amamos. Después, segunda reunión, ya... No, lo seguimos amando, la segunda reunión. Claro, porque es por eso, el recién nacido tiene que ver la atmósfera de amor de la casa, porque si no, me voy, acá no es peor que afuera. Entonces, no, tiene que ser ese lugar de contención, de entendimiento, pero nosotros no ser los padres lelos, ¿no? Sino que estar claro que ahora te estoy amando, ahora te estoy apapachando, pero sé que en los próximos días quizás te tenga que dar un cintarazo, ¿no? Porque ya vas a querer empezar como, no, esto es así, el protocolo de la casa es así, ¿ven? Porque si no, las criaturas que empiezan a hacer y a tener como que, pero no, en mi casa yo hago lo que quiero, en la iglesia, no, sí, al pastor no me dijo nada. ¿Ve? Ya empezamos a tener ideas subjetivas y cada uno hace lo que quiere. Pero porque la idea no es que se parezcan ni a mí ni a su compañerito de banco, sino que se parezcan a Cristo. ¿Ven? Porque ahí es donde nosotros decimos, sí, pero si él no lo hace, no importa. Si él no es obediente, ¿qué te interesa? Si vos fuiste llamado a que Cristo gobierne tus días y su carácter se imprima en tu vida. ¿Ven? La iglesia subjetiva está ahí, a flor de piel. Por eso es que tenemos que conocerlo a Él, para ser como Él. Dice que la medida y la estatura no es ni del pastor, ni del líder, ni del apóstol, es de Cristo en nuestra vida. Si ahí no tenemos alternativa, ahí es así y así. ¿Están aburridos, no? Bueno. Entonces, si nosotros, por eso es que nosotros necesitamos que el Evangelio se nos sea presentado con exactitud. Porque cuando se nos presenta con exactitud, no nos frustramos. Con esta mañana, Mayra dice, che, la verdad, no, ¿qué hiciste el domingo? ¿No? Le pregunta a alguien. No, fui a un lugar ahí, qué sé yo lo que dijo el pastor, estuvo hablando un poco. No. Se supone que, el Evangelio se trata de esto. No se trata ni de gritos, ni de salto, ni de canciones por una hora. Se trata de aprender de quién es Él, su carácter, y que ese carácter se forme en mí y yo pueda hacer la expresión de ese Dios y que la gente pueda ver, porque a Él no se lo puede ver, porque es espíritu, pero Él determinó por su gracia meterse en nosotros para ser conocidos por el mundo. De eso se trata la iglesia. Yo me tengo que ir con esa claridad. ¿Ven? Ahora, yo no, lo que pasa es que fue largo, la hizo largo el pastor. Dilker se va y le dice a Gilles, ¿viste? Yo le dije todo el día, ¿para qué hablé? No. ¿Qué entendiste? Es el desafío ahora. O a Mayra le dice, ¿qué entendiste, Mayra?
y ahí hablarlo y compartirlo, porque rumear es lo que nos permite ir entendiendo y conocer y que eso se afiance en nuestra vida. Si nosotros no vamos y seguimos la vida como si nada, y así nos va. Necesitamos estar enfocados para lo que fuimos creados. Eso es lo primero, entender que Dios nos creó con esta función. Si no le conocemos y vamos a vivir una vida improvisada, porque es por ignorar. Pero cuando dejamos de ignorar, el llamado de Dios es ese. Listo, ahora aprendiste que ignorabas, desconocías de mí, pero yo soy una realidad, yo te di la vida y yo necesito que me reproduzcas en la tierra. No por leer libros, sino porque va a haber una verdadera transformación. Para eso está la iglesia. Para eso me congrego. Para eso voy los domingos. Para eso voy los sábados. Para eso me congrego los días de reunión. Porque quiero ir entendiendo y ser más exacto a lo que fui llamado. Si el evangelio no es exacto de inicio, se vuelve en una frustración en la vida de las personas. Hoy vemos personas frustradas. Lo hemos dicho días atrás. Creo que en la escuela de vida lo compartía. La gente hoy, si yo a personas que están acostumbradas, ¿sí? Que la gran mayoría de las veces son multitudinarias, ¿sí? Si yo tengo una iglesia donde las personas, 1000 personas, 2000 personas, tienen una pantalla enorme, tienen músicos de todo tipo y con todos los instrumentos, ¿sí? Que la música suena durante, el culto dura 2 horas, la música dura 1 hora, y están a los saltos, y están a los gritos, y a pleno, y las luces, y todo la parafernalia de un show. A esas personas, yo las traigo un domingo como este a la jornada de la palabra y esas personas se aburren. ¿Saben por qué? Porque desde el inicio lo que les impartieron fue un nivel de adrenalina de un show, pero no de la palabra. Lo que a nosotros nos debe de provocar la adrenalina de que debe vivir es la palabra, no un show. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es más complejo de lo que parece. Esos shows cristianos están vacunando contra la verdad de la palabra a los creyentes. A mí me pasaría, si yo nací en una iglesia así, donde veo, wow, qué maravilloso. Es como cuando, a ver, yo no creo que nunca fui así, fue un solo recital, de Alex Campos, encima, cristiano. Pero la gente que va a los recitales, ¡wow! Vos las ves los recitales a los saltos, a los gritos y sale, ¡wow! Eso es el sábado, el domingo, el lunes. El lunes te encontrás con la realidad, ¿no? Esa efervescencia, esa adrenalina del yo, se acabó. Hoy los creyentes están siendo vacunados contra la verdad. Claro, si no tiene ese golpe de adrenalina en su vida, y no, esto es aburrido. ¿De dónde me trajiste, Dilker? Va a decir Mayra. ¿Dónde me trajiste? No, es que yo no tengo que ser ni un showman ni un comediante. Yo tengo que ser un pastor que predica la palabra. Si por ahí puedo hacer unos chistes, mejor, amenizar. Pero de eso se trata. Por eso es tan importante cómo iniciamos la vida del Evangelio. ¿Mm? Es muy importante. Porque si no se generan expectativas. Claro, el próximo. ¿Imaginan si le damos un show y en próxima reunión? Palabra, oración. Y la gente dice: no, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pagué por otra cosa. Pero la realidad yo sí sé que debe de haber un equilibrio. Claro, yo sé que debe haber un equilibrio. No es que uno ahora está en contra del show ni de la música, no. ¿Sí? Pero lo hablábamos también, que esto no lo podemos ignorar, que también en esos shows terminamos cantando cosas que ni siquiera Dios dijo. Hasta en eso. O sea, debe ser como medio, a mí no me tocó, creo que al principio de mi caminar evangélico, o cristiano, por así decirlo, habré cantado 1 o 2 himnos así que conocían porque se repetía, pero los himnos
habla la palabra. ¿Son aburridos? Y sí, pero hablan lo que Dios es y lo que Dios produjo. ¿Ve? Ahora, las canciones, y no estoy en contra, me encantan, pero hasta en eso quiero que podamos entender de qué estamos hablando. ¿Ve? Dejamos de ser hasta bíblicos cuando cantamos y debemos de ser bíblicos hasta cuando cantamos, porque lo que nos va a gobernar es lo que confesamos, lo que declaramos y aún en las canciones. Hello. ¿Quién dice así? Ya se está copiando, pastor. Sí, pero que diciendo un versículo por lo menos, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, qué sé yo, algo. Pero no irse a los extremos, a eso voy. Claro que podemos disfrutar, sí, bueno, pastor, pero ya estamos entendidos, sí, pero los nuevos nacidos, no, y van a copiar, ¿eh? Ellos tienen que copiar lo mejor, lo que Dios determinó. Por lo tanto, creo que la iglesia debe crear un remanente, y esa es nuestra palabra hoy. Ese es nuestro enfoque para hoy. Debe de crear un remanente en cada geografía. Que Dios permita que haya así hijos entendidos y maduros en esta verdad. Por eso como generación tenemos que tener un reseteo. ¿Vieron cómo hacen con las compus? Con los celulares de fábrica. Resetear. Un reseteo. Tenemos que, no que definir la iglesia, porque ya Dios la definió la iglesia. ¿Sí? Ya Dios pero es más, ni siquiera Dios no define. Dios no define, no dice, la iglesia es esto. No, la iglesia describe. Dios describe la iglesia. No la define, la describe. Y ya la describió. Por eso es que nos debe de llevar a morir a la subjetividad. La descripción que Dios dio de la iglesia. Claro, pero si yo ignoro, yo voy a ser subjetivo de la iglesia. Pero si yo no ignoro lo que Dios ya habló de lo que es la iglesia, muero a mi subjetividad. Ya no me pongo a pensar, sí, bueno, pero será que... No, es así. Ya Dios lo describió así. Entonces hay subjetividades fundamentales a las que yo debo de morir. Y esto es bien interesante. Primero, subjetividades sobre mí mismo. Yo soy re bueno. Puede ser subjetivo. Yo soy equilibrado. A lo primero que debo de morir subjetivamente, a quien yo soy. Por eso es que en Cristo hay un nuevo nacimiento. Mira lo que Pablito dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí hay un reseteo. Por eso hay formas fundamentales de ver la vida que tenemos que desarraigar. Subjetividades o formas de pensar de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia, de lo que es la iglesia. 4 instituciones de Dios, siempre lo hablamos, las 4 instituciones de Dios. El ser humano, el matrimonio, la familia y la iglesia. 4 instituciones de Dios que Dios ya describió. El ser humano debe de ser así en Cristo. Las características del Hijo. Cuando pasa a ser un matrimonio, no son 2, siguen siendo 1, porque Cristo y Cristo suman Cristo. La familia, Dios ya la definió. Y la iglesia, Dios ya la definió. Santos que han sido perfeccionados para manifestar la medida y la estatura del Hijo. Por eso es que no podemos estar nosotros, ¿será que es así? ¿Será que si lo que yo pienso de mí y cómo vivo está bien? Y lo tengo que pasar por lo que Dios dice, por cómo Dios describe a un hijo, a un santo. Mi matrimonio, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo respeto?
¿Cómo lo transito? Está bien de vez en cuando darle una palabra, ¿no? Porque primero tuviste que morir a esa forma subjetiva. No, hay un respeto mutuo, hay una cordialidad, hay una amabilidad, hay un amor, hay un entendimiento, hay un morir. No es de cualquier manera. Claro, el mundo sin Dios y vive como puede. Cree que, y bueno, sí, qué sé yo. No, yo escucho a veces, a ver, uno sabe que en los matrimonios siempre hay pelea. Ya, y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque Dios no habla así del matrimonio, sino que las mujeres respeten a sus esposos. Y punto. No. y los esposos traten como a vaso frágil. No dice que subjetivamente, bueno, vivan como puedan. Pero eso pasa. Por eso es que necesitamos establecernos desde una perspectiva teológica, cómo Dios ya esas 4 instituciones que Él creó, ya las describió. Porque si ignoramos, y vamos a frustrarnos. Yo no sé, voy a la iglesia, pero cada vez está peor. Dice, pero bueno, ¿qué tiene que, qué esperabas? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Era tu expectativa o lo que Dios te viene hablando? Necesitamos eso. Hoy por hoy se está hablando mucho y la cosa está haciendo mucha mención y escucho a muchos pastores en el mundo acerca de que una teología correcta nos va a ayudar a entender y a conocer mejor a Dios. Hay otra forma. Dios, o sea, no lo conozco porque me dicen, sino que tengo un encuentro con Él, busco estar con Él, busco tener intimidad con Él, ¿sí? Y eso me lleva al conocimiento de sus silencios, de cómo Él se muestra a mi vida, de cómo Él habla a mi vida, lo voy conociendo, voy teniendo un entendimiento. Entonces, todas estas tipos de subjetividades de estos 4, como decíamos, instituciones, ya Dios lo estableció y eternamente, Dios lo definió antes de crear el mundo. Es por eso que si yo comienzo a definir mi vida, el matrimonio, la familia y la iglesia, no tenemos más expectativas que ser solo salvos. Salvos, bárbaros. Pero ¿saben cómo terminamos en las iglesias? Vegetando. Sentaditos ahí, levante su mano, cante conmigo, diga, pero no. Dice un predicador, cuando vengas a la iglesia, sácate el sombrero, no la cabeza. Debemos ser conscientes a lo que Él nos llamó. Entonces, aún los pastores, decimos, podríamos estar haciendo cosas que Dios no nos llamó a producir. Esperando resultados que dice Dios, yo no, en lo que estás haciendo no estoy. Entonces Dios está esperando que de su iglesia ya no salga un muerto, sino que salga una expresión del Hijo. Eso es para eso es que nos equipamos. Cuando Juan estaba, Apocalipsis 1:10, vamos a decir un versículo porque estamos hablando mucha teología y no dijimos ni un versículo. Apocalipsis 1:10, y es bien interesante lo que habla, ¿no? Desde acá lo voy a leer con ustedes. ¿Lía o la compu? ¿Alguien trajo Biblia? Por favor. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Perfecto. ¿Y qué dice el 18? El mismo, Apocalipsis 1:18. Y el que vive
Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, uno antes. El 17. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Ahí está. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Ahí está. Dice que Juan, estando en el Espíritu, vio al Señor y cayó como muerto. Claro, pero para que él cayera como muerto, él lo vio en el Espíritu. No lo vio en la carne. Dijo, mira, yo pensé que... No, y dice que cayó como muerto porque, claro, de alguna manera en su carne, él tenía una subjetividad de quién era, pero cuando lo vio en el Espíritu, ¡pum!, cayó como muerto. ¡Wow! Me superó mi subjetividad. ¿Se entiende? O sea, por eso es tan importante lo que está diciendo. Primero, que estaba en el Espíritu. No que estaba paveando en la iglesia y de repente el pastor tiró una frase y ¡wow, qué lindo! No. Estando en el Espíritu, o sea, consciente, entendiendo a lo que estaba siendo arribado, y dice que por estar en eso, por estar en el Espíritu, vio la realidad, no la subjetividad, vio la realidad de Cristo y cayó como muerto. Es bien importante. ¿Pero por qué? Porque luego esto le está pasando porque había sido llevado para que Dios le mostrara la realidad ya no subjetiva, sino eterna, primero del Hijo, pero también de lo que debía de ser la iglesia. Cuando Juan vuelve y es enviado, lo que él ve a las iglesias y puede entender ya no subjetivamente, sino eterna, la dimensión eterna de lo que Dios le había mostrado de lo que era la iglesia, y lo que ahí sí Juan tuvo una perspectiva clara y entendida. Por eso fíjense lo que dice: cayó como muerto, se ve que, como decíamos, era diferente, pero cuando él bajó, miró la iglesia y en una de esas iglesias lo que vio es que el Señor estaba a la puerta, llamando. O sea, si no hubiera sido así, Pablo hubiera vuelto y es como que si no pasa nada. Pero como tuvo una clara visión de lo que era, cuando él bajó, él vio que una de las iglesias estaba cometiendo un grave error. Tenía al Señor de la iglesia golpeando la puerta afuera. Y este pasaje, miren cómo de manera equivocada lo utilizamos. Claro, el Señor te está llamando, porque Él dice que está a esta puerta y llama. Mentira, errado. No es para evangelizar ese pasaje. Le está hablando a la iglesia. A una iglesia le está golpeando la puerta. Y hay veces los creyentes decimos, ¿sabes que el Señor dice, está golpeando a tu puerta? Porque no, eso no es para evangelizar. Eso le está hablando a la iglesia porque la iglesia lo dejó afuera. Habla de Dios, pero no lo tiene a Dios adentro. Le canta a Dios, le ora a Dios, pero no lo tiene dentro. Pero eso lo vio Juan en el Espíritu. ¡Wow! O sea, en una transformación de su vida. No porque se congregaba, no, porque comenzó a madurar la vida de la fe. Había sido transformado por la vida del Señor. Entonces, esa es una iglesia en un momento determinado de la vida. No es que justamente o solamente es para la iglesia en la que Juan se enfocó. Es para una iglesia en algún tiempo y en alguna generación. Hoy nos puede estar pasando esto. Es más, hoy está pasando esto. Dios está a la puerta de muchas iglesias. ¿Por qué? Golpeando, ¿para qué? Para que lo dejen ingresar, porque parece que subjetivamente el liderazgo, el pastorado, está haciendo iglesias para la gente, pero no para Dios. Por eso Dios está afuera. Mientras yo tenga gente que se divierta, que la pase bien, pero que no esté teológicamente enfocada en el propósito eterno que es de darlo a conocer al mundo, ya, Dios está afuera.
Entonces, ¿qué debemos de preguntarnos? Si además de hablar del Señor, el Señor habita con las personas. Y ese hábitat también como iglesia, a ver, no importa, como siempre decimos, no importa la cantidad, no importa la dimensión, lo que importa es si el Señor está en esa iglesia. ¿Mm? O sea, que el producto que salga al mundo pueda ser la expresión de la gloria del Señor. Y esta es otra palabra que vamos a dar, remanente y gloria. ¿Mm? ¿Qué hora es? Una. ¿Cómo venimos con el holocausto? O sea, tenemos para seguir. Tranqui. Perfecto. Conste que pregunté. Entonces, vamos a compartir acerca de, ¿quieren renovar mates o eso para seguir? ¿Sí? ¿Quieren ir al baño? ¿Sí? Listo. Hacemos una pequeña pausa. Eso no importa, ¿no? ¿O sí? Cortamos. Decíamos acerca de que, y bien importante esta expresión para entender todo lo que viene, ¿no? Decimos que la iglesia, o de la iglesia como producto final al mundo, tiene que ser la expresión, y esto es importante cuando terminemos el taller tipo 9, 8 de la noche, lo va a capturar. Decimos que el producto final que debe de salir al mundo debe ser la expresión de la gloria de Dios. Y esto es bien importante, porque también quizás hemos oído muchas veces subjetivamente, ¿qué es la gloria del Señor? Ese es el producto que exporta la iglesia al mundo, ¿sí? La gloria de Dios. Por eso es que necesitamos hablar de esta otra palabra, el remanente. El remanente, mientras vemos Romanos 11, del 2 al 5, ¿qué es un remanente? Es lo que va quedando de algo para que no desaparezca. Eso es un remanente, ¿sí? ¿Se vieron que el plato este estaba lleno de ¿ves? En aquel no quedó ni un remanente. En este sí. Claro, ¿ves? Ahí está. Ahí está Dirke. Entonces, bien. Entonces, remanente es algo que no termina de desaparecer, es lo que queda. Romanos 11, del 2 al 5 dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Está? Siempre Dios deja un remanente. Un remanente no es gente que se dice cristiana. Un remanente es la expresión de santos que van a proyectar lo que Dios eternamente ya definió. ¿Sí? O sea, no es que, a ver, ¿cómo decir? ¿Vieron cuando, yo digo un chiste, pero muchos no lo van a conocer, así que no voy a decir el chiste? ¿Vieron cuando se le va la mano en el jugo? Porque le ponen demasiada agua, ¿cómo queda? Diluido, aguachento, ¿sí? Sin sabor. Sin sabor, sin la contundencia del original. Eso es un remanente. Cuando eso no le pasa, no es una iglesia diluida con cristianos felices, contentos porque Dios les ha dado cosas, sino que un remanente es la iglesia de Cristo
que provoca que la gloria de Dios sea vista en la tierra. Eso es un remanente para Dios. O sea, si se queda otra cosa, es totalmente humano, ¿sí? Y casi opuesto a lo que Dios quiere producir. Por eso un remanente es la pureza, la sustancia pura de algo que ya está establecido. ¿Tá? Eso es un remanente, según Dios. La Biblia nos habla de un remanente y en este caso no puede ser definido por nosotros un remanente. Puede decir, bueno, pero los hermanitos, esos son porque no faltan, porque no dejan de asistir a las reuniones. No, para Dios no, eso es un remanente. Remanentes son aquellos santos que van siendo edificados por la palabra y entendidos en lo que deben de producir en los tiempos y que no se puede aguar, que no se puede diluir. ¿Ven? Por eso es que hablábamos hoy, cuando la iglesia, entre comillas, se llena de show para generar adrenalina humana y emocional, para que la gente pueda venir y quiera venir, lo que nosotros estamos haciendo es diluyendo, aguando la idea original de lo que es un remanente para Dios. Entonces, Dios es quien define y establece un remanente. Dios nunca en la historia de la tierra se ha quedado sin un remanente. Nunca. A Él nunca le ha pasado, uy, se me perdió la iglesia, ¿cómo arranco? No. Siempre ha dejado, Él se ha tomado el trabajo. Por eso dice, escogido por gracia, Él define. No somos nosotros decimos, vamos a quedar como un remanente nosotros para darle una mano a Dios. No, Dios es quien elige porque Él sabe la pureza de la sustancia de lo que es la iglesia. ¿Ven? Entonces, hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de ese remanente. Toda persona nacida en este mundo tiene la oportunidad de ser parte de ese remanente. Es por eso que Dios siempre ha tenido un remanente que ha guardado la medida, ha guardado la sustancia y por sobre todo ha guardado su verdad. Esto es lo vital. Por eso es que nuestra tarea como remanente, ¿sí? Es que ese remanente, diga conmigo, se multiplique. ¿Vieron cómo empezamos? Hablando del ignorar, de ser recién nacidos, de que empezamos a caminar dentro de un ámbito, de una atmósfera para madurar esa vida que vamos replicando, pero que después vamos entendiendo. Todo va a estar conectado hasta lo último, ¿sí? ¿Cómo es esto? Y eso se debe de replicar. Ese remanente, según Dios, se debe de replicar. No se puede replicar algo aguado o algo diluido, sino que debe de ser esa misma réplica. ¿Vieron que decimos siempre que todo tiende a desordenarse? O sea, compramos algo nuevo y lo empezamos a cuidar y ya al mes ya no lo cuidamos tanto y ya al año ya casi ni lo usamos y ni lo limpiamos, artefactos, autos, lo que sea. En la vida es lo mismo. Comenzamos muchas veces, vieron, si no están jornadas como esta donde la palabra nos puede instruir, nos puede mantener sin aguarnos, sin diluirnos, sino con la sustancia que Dios quiere establecernos, es donde se sostiene el remanente. Remanente es eso, hombres y mujeres que conectan con esa verdad, se vuelven, se militarizan a esa verdad, se vuelven obedientes a esa verdad y no la diluyen. No es que de repente es como una persona, cuando alguien entra al ejército, no se viste como quiere. Acá está tu ropa. Pero a mí no es que si te gusta o no te gusta. Hay un lineamiento, ¿sí? De alguna manera vestirse de Cristo es lo mismo. No puedo vestirme del color que quiero ni de la forma que quiero, sino que debe de haber en el espíritu una uniformidad. Eso es lo que diferencia al ejército de la vida del civil. ¿Sí? El civil se viste como quiere, pero el ejército no. ¿Por qué? Porque tiene que haber una disciplina, una conducta, una misma forma, un mismo espíritu, un mismo color, ¿ven?
Yo me acuerdo cuando entró un muchacho que tenía un pelo, y vos decís, chao, hay que cortarlo, acá hay que unificar, ¿eh? No podemos, por más que te guste el pelo, ¿no? Otra palabra que se usaba, me acuerdo un día, un soldado que estaba, dice, viene el capitán, el jefe de compañía, y dice, ¿dónde está el resto de los soldados? Y me dice, no sé dónde están los chicos. No sé dónde están los chicos, dije yo hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Cómo los chicos? Acá no hay chicos. No, pero no fue solo eso. De ahí salimos a los saltos como media hora, ¿no? Pero porque hay una uniformidad aún está en el vocabulario, ¿eh? Ya no hay chicos, ya no hay civiles, hay soldados, hay conflictos, se entiende, cambia el vocabulario. La iglesia es lo mismo. La iglesia, cuando viene el Espíritu a nuestra vida, nos alinea. O sea, tampoco es que lo padecemos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo subjetivos, le estamos dando lugar al gobierno del Espíritu que nos va marcando una forma, una conducta, ¿ven? Que no es algo que pesa, sino que es por su pura gracia. Los otros días lo decía en la clase de Escuela de Vida. No es complicado ser un creyente, no es complicado ser un cristiano. Nosotros lo complicamos por ser subjetivos. Escuche, fuimos salvos por gracia. Fuimos perdonados por gracia. Vivimos por gracia. Somos beneficiados, bendecidos por gracia. Todo en nuestra vida en el Señor es por gracia. Ya. Más Dios dice, ya está, te doy todo y en todos los aspectos de tu vida, pero se ve que vos todavía estás mirando de otra forma lo que es la vida cristiana. Pero es por gracia. No tienen que hacer más nada que lo que deben de hacer por activarse ese reconocimiento de la gracia en sus vidas. Por eso tampoco es tan fácil de entender. Gracia es otra palabra que todavía no se ha entendido. Y ya la vamos a volver a trabajar porque alguna vez la hemos hablado y hemos hablado bastante de la gracia, pero tenemos que volver a replicar eso para retener esto. Entonces, un remanente significa que tiene la medida, la sustancia pura, que cuando aumenta, tampoco se diluye. Que cuando crece, no se diluye. Imagínense, nosotros cuando somos bebés, vamos creciendo, vamos madurando, vamos creciendo físicamente, estructuralmente, nuestros huesos, todo. O sea, pero nosotros no nos diluimos por crecimiento. No es que nos volvemos más flácidos, más... no. Porque crecimiento debe de mantener la misma sustancia y la misma pureza. No podemos decir, che, no, ahora que la iglesia creció es como que se diluyó. No, todo lo contrario. Crecimiento no debe de producir un diluir, un aguar en la vida de las personas. Al contrario, porque hay que mantener un remanente, según Dios. Entonces, cuando hablamos de crecimiento y madurez, es que nos estamos hablando de que ese crecimiento, acompañado de la madurez, no nos va a permitir diluirnos en lo que Dios nos llamó a producir. Solo la madurez nos permite salir de la subjetividad de cómo es servir al Señor, de cómo esto es de honrar al Señor, de cómo es alabar al Señor, cómo es darle gloria al Señor. O sea, no lo pienso yo, sino que la misma vida del cuerpo y la madurez que produce el estar en ese cuerpo nos permite tener la misma densidad, la misma sustancia y la misma pureza. Porque todos portamos al mismo Cristo. Esa es la idea. Entonces, en eso vamos construyendo lo que es la iglesia. Cuando creemos, no, mejor dicho, cuando crecemos, diga conmigo, no nos diluimos. O sea, hay un aumento y un desarrollo de esa sustancia, cuando vamos creciendo. Entonces, todo lo que anhelamos que crezca según Dios no puede ni licuarse ni diluirse. Debe haber una densidad porque ese va a ser el remanente para Dios.
Ahora, si eso no pasa, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde una generación de propósito. El propósito para lo que nació esa generación no se cumple, porque se diluyó. Y hoy está pasando. Hoy sigue pasando. La falta de un evangelio exacto, con una teología correcta de parte de Dios, está haciendo que, como decíamos hoy, si nosotros vivimos de show en show, creyendo que eso es lo que produce que el remanente de Dios permanezca, estamos errando. Necesitamos ser claros que hoy la teología es importante, vuelvo a esto. Pero la teología según Dios, no según nosotros, según Dios, lo que Él dice, lo que Él establece, y creer desde allí. Por eso es que necesitamos ser parte de un remanente para que el avance del propósito de Dios sea continuo en la vida de esta tierra. Cuando Dios tuvo que guardar la humanidad, guardó un remanente. Génesis 7:1, ¿puede ser? Fíjense. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El remanente, la familia de Noé, sus hijos, su esposa se salvó por... No, también fue... Entró en esa, sus hijos, sus nueras, entraron en ese remanente. Dios dijo, vos das a la medida, con tu casa dan a la medida, ¿sí? Sabemos que el arca ahí es Cristo, es una medida de Cristo. En la teología de Dios, el arca es un lugar de salvación, que es Cristo, que es la iglesia, donde podemos arribar y somos salvos de un mundo en decadencia, ¿no? Esa es la idea, pero es el remanente que Dios dejó a través de la vida de Noé. ¿Esto qué significa? Dios dijo, yo quiero que se siga multiplicando esta familia. El resto no sirve, no me sirve, no puedo hacer nada con ellos. Pero esto quiero que se replique. Este va a ser el remanente. Noé y su familia. Pero no solo eso, sino que hasta los animales, porque todos los que fueron para seguir reproduciéndose. Entonces, es lo que Dios quería que se siga multiplicando. Por eso la iglesia del Señor debemos de velar y de orar por esto, por esta generación. Señor, que podamos ser parte de un remanente que no sea ni licuado, ni aguado, ni diluido, sino conforme. Y lo que hace eso es lo que Dios habló, lo que no nos hace diluidos, ni aguados. ¿No? Que es lo que Dios habló, sostener eso. Por eso es que Dios necesita eso. Ajustarnos, ¿por qué? Ajustarnos por la palabra. La palabra nos ajusta. ¿Sí? No es lo que creemos ni lo que... Es la palabra la que nos ajusta. Hay veces que decimos, uy, pero tengo tantos años en la iglesia, hace 40 años que me congrego, pastor. Sí, pero por ahí está falto de cero teología. O sea, siempre viviste en un lugar por lo que te gustó, por lo que, no sé, por lo que te generaba, pero nunca entendiendo el por qué ni el para qué. Eso puede llevarte años, años. Por eso decíamos, quedamos vegetando sentados en una iglesia sin entender para qué ni por qué. Y eso lo vemos, y eso ha pasado por años, y sigue pasando tristemente. Entonces, para que nuestra existencia en la tierra no sea ni aguada ni diluida por la subjetividad, ¿ven? Lo que hace que eso se diluya, la iglesia, su gloria, las bendiciones, las riquezas, ¿ven? Para que eso no se diluya, debemos de estar claros en esto, comenzar a entender acerca de esta. ¿Por qué? Porque si no, cualquier doctrina, como dice la palabra, ¿no? Cualquier viento de doctrina nos saca. Y doctrina tiene que ver con nuestra subjetividad, con lo que pensamos, de lo que debería o podría ser. Pero no, por la palabra, sostener por la palabra. Por eso cuando Cristo comienza a ser formado en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿morimos a qué? Morimos a todos nuestros pensamientos. O esa es la idea, morir a todas nuestras formas de pensar. Y los apóstoles lo tenían claro esto, por eso decían, en esto pensar. No en lo que quieran, en esto pensar. En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, y allí se va expresando. Hay una forma de pensar. Es decir, que no tenemos la libertad de pensar lo que queremos en el Señor.
No tenemos la libertad de pensar lo que queremos, sino que fuimos creados para la libertad del pensamiento en Cristo. La mente de Cristo operando en nosotros y guiándonos a toda verdad. ¿Ve? Y eso es lo que produce también un remanente claro y consistente para Dios. Ese es el remanente de Dios, porque Él está estamos pensando conforme a la mente de Cristo. Esto es lo que va a dejar ese remanente, eso es lo que va a dejar establecido esto. Hasta acá sería la primera parte.